Martes 18 de febrero de 2014. Asunto: Dune, en el ciclo alternativo. Wit, en el ciclo biológico. 4 horas 25 minutos. Qué sencillo resulta todo. El mundo, las horas, la vida en la realidad. Cuando silencio se acerca y aprieta mi brazo. Eso me dice, yo creía a mis espaldas. Y sé que aquella vez eso me decía, que le siguiera, que no me quedara ahí de pie, hablando con esa mujer en medio del pasillo. Pero Tamara se resiente como se resiente Josefa, como tal vez se resienta Margarita y Andrea y Chelo y Belén, y como se resiente Antonia, pero no Cristina, porque Cristina es la más fuerte de todas. Pero Cristina no es a medias, porque Cristina no es mala persona. Luego, Hubert escribe un verbo y dice que nunca nadie le ha regalado un trébol de 4 hojas. El mío ahora tiene 6, como l'Arcan de Lamoureux. Pero no sé por qué extraña mutación ha podido ser eso. Si el pequeño cuaderno llevaba ahí años sin haber sido abierto, y eso llegaba conmigo desde el final del camino, y además estaba encelado, porque encelar lo encelé cerca de Astorga. Luego, Hubert dice que ese es igual que otro, que el verbo que es un número 13 es igual que el 22, pero solo lo dice a la hora de declinar el presente, y que por eso experimentan el mismo tipo de modificación, que entonces hay que escribirlo. Ver para creer. Pero cuando se acerca a mí, igual que se acerca silencio, y señala el hueco en blanco en la hoja, yo paso página y le indico que ya lo he escrito. Que esto a él le parece increíble, porque tan rápida como puedo llegar a ser yo cuando me siento contenta, como la fiebre. Igual muchas personas no pueden serlo. Pero lo sorprendente es que yo lo sepa, que conozca las respuestas. Porque si confías en él, entiendes que algún motivo habrá tenido para establecer esa diferencia. Y yo digo uno, el más plausible, el que me lo parece, que más adelante su diferencia en el futuro será evidente, pero que yo le señalo que eso es lo mismo que le sucede a esos números, pero que eso es lo mismo que le sucede a esos números en su sistema, que le sucede lo mismo que le sucede a los míos en mi sistema, y que no es una conversación de locos, sino lo mismo que sucede cuando dos españoles que se encuentran entre otros muchos se comunican en su propio dialecto. Todo lo que se dice es propiedad de todos, solo que unos realizaron el esfuerzo por conocerlo y otros se mantuvieron al margen, o desconfiando, o experimentando miedo, o simplemente exclusión o indiferencia. Y esto lo puedo saber yo bien cuando me enfrento al libro del 4º día de las ciencias, porque cuando ahí hablan de la lengua materna, yo tengo que reconocer que soy asturiana, de acuerdo, pero maldito si conozco el bendito dialecto, ese bendito dialecto. Maldito si conozco ese bendito dialecto. Ahora, porque yo no lo conozca, ¿voy a quedar excluida de la lectura de ese libro? En absoluto.
No lo he comprobado todavía hasta el fondo, pero en principio casi te aseguraría que no. Entonces, que no me vengan a comparar a mí ahora un idioma como el euskera con un dialecto como el gallego o el asturiano. La mina de la Camocha dicen que va bajo el mar. Ahora, habrá palabras autóctonas, de acuerdo, pero la gramática, existe una gramática asturiana, porque francesa existe una gramática. Y en la escuela de idiomas te la entrega en bandeja. Pero el asunto se recrudece cuando desde el departamento de alemán no te la quieren compartir. Y a medias se pronuncia una palabra en su materia, no inmediatamente te la escribe en el encerado, porque debe pensar que eso es complicarse la vida, cuando lo cierto es que el conocimiento no ocupa lugar, porque el conocimiento es emergente, como la inteligencia, lo cual quiere decir que por separado el átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno no son la molécula de agua, y que las propiedades que tiene el agua, que es el origen de la vida, no ocupan espacio. Son la emergencia de la reunión de dos átomos que únicamente se diferencian sus naturalezas por el número de partículas que los componen. Y a mí cuando Hubert me habla de partículas, me encarna en el terreno de la física. Y si inmediatamente yo digo que de un actor que aparece proyectado en la pantalla, no sé decir cómo es el adjetivo que lo encarna, y pregunto por sensual, inmediatamente ese sensual se escribe, sensual se escribe en el encerado, pero a medias es grande, depende de para qué personas. Y en eso no me voy a desdecir. Es grande para el señor que no es tan sensible como la señora de ojos superbe, que quiere decir soberbios, pero soberbios sin orgullo, soberbios de belleza, porque esta señora me confirma que ella se siente en su esquina C terminal presionada. Ahora bien, no es una hora, la hora en la que existen los bichos de la peor especie, la misma que la otra hora, donde yo todavía no he detectado ninguno. Y sin embargo, cuando me lo preguntan, pues las personas que también conviven con los otros como yo y que no son los auténticos ausentes, si ya me he decidido por una hora u otra, digo que no, porque cada vez me van gustando más los intercambios momentáneos de la interacción social con unos y con otros residentes en esas horas distintas, y que me gustaría mantener el contacto con ambos. Pero lo que yo no padezco hoy por hoy, ni creo que nunca lo haya padecido, es la dependencia que ellos parecen que tienen unos de otros, o la necesidad, pero de lo que no es lo esencial. Porque esa necesidad y dependencia tú la absorbes, y Hubert la absorbe, y desde antes el casero la absorbe, igual que Manuel la absorbía. ¿Y qué sucede con Tamara? Que llego y le pregunto si fue ella la persona que el otro día me saludó en la escalera para disculparme porque no la vi, no logré verla. Sé que un segundo antes de que Tamara me dijera amablemente hola, y eso yo lo escuchara, crucé una mirada con XX, pero crucé exactamente la mirada que heredé de mi padre y de mi abuelo, porque dentro del espectro social también existen sus extremos, y en él se encuentran las personas maravillosas, e igualmente como en el mío, que también ahí existen,
y se encuentran los individuos más peligrosos. Que yo en mi espectro peligrosa, realmente peligrosa, solo lo soy para esos individuos. Pero es de lo que me doy cuenta ahora. No, perdón. Que yo en mi espectro peligrosa, realmente peligrosa, solo lo soy para esos individuos. Pero para esos individuos peligrosos del espectro social, soy altamente peligrosa. Y si es necesario, y aunque pueda resultar muy dramático, o pueda ser entendido como paranoico, potencial y psicológicamente letal. Pero es de lo que me doy cuenta ahora, esta madrugada en la cama, al despertar tan temprano debido a la estimulación que recibí al contacto de silencio, y pensando en cómo irse a Tamara ayer, como solemos irnos nosotros, los que difícilmente encajamos en ninguna parte cuando el entorno no es el idóneo y no hay suficiente alimento para medrar, y el clima acompaña, y no hay suficiente alimento para medrar, y el clima acompaña. Y entonces lo descubrí. Tuve que preguntarle a Tamara si había sido realmente ella la que me había saludado. Me giré en la escalera y no logré verla. Todo eran colores brillantes y no había precisión focal. Así que las células cono, habían sufrido algún tipo de desajuste cuando los bastones celulares se habían fijado en los ojos de XX. Porque claro, ahí decirle únicamente, como si te ocurra mover siquiera una pestaña, te frío, o más bien te dejo fría. Y eso fue lo que sucedió, pero jamás antes había tenido la oportunidad de detectarlo. ¿Por qué dejo de ver? ¿Por qué dejo de ver? ¿Por qué dejo de ver? Y es porque he concentrado la atención en otra cosa. Y si estoy desencadenando ese tipo de proteína a la velocidad inimaginable que un binomio de la vida se comporta, no puedo resultar tan precisa como cuando mis genes expresan las proteínas que me convierten en una persona amable y receptiva. Y si lograra explicarle a Tamara esto, que pienso que es la alumna más competente, como ya te explicaba, al amanecer siguiente de tratarla, pienso que el mundo estaría un poco menos perdido, que me gustaría no obviar jamás a nadie que merezca la pena, pero que a medias no la merece, por muy positiva que yo quiera ser. Porque si no eres buena persona, da igual quién seas y el número de fotocopias que seas capaz de hacer en 5 minutos. Y lo mismo que me gustaría explicarle a Isabel por qué no me siento con ella y por qué prefiero levantarme de la silla y sentarme únicamente para realizar el ejercicio. Y es que ella es muy responsable y seria y me gusta porque es inteligente y ágil mentalmente, pero está mal posicionada en el aula. Y donde ella se encuentra, yo me hago físicamente daño al tener que retorcer el cuello para mirar al encerado. Pero ayer llegaba con esas cartas del camino que tenía pensado regalarle a Claudia, a clase, por la mañana, porque no sé cuándo podré volver a visitar a Claudia en su ambiente gitano, pero no he dejado de pensar en ella. Solo que Belén el otro día, hablando de nuestros termostatos averiados, yo me refería al mío interno, como el avance de la menopausia con sus sofocos, y ella que me o se confundía y me explicaba que la calefacción de su casa tampoco andaba demasiado bien. Me contó que tenía 2 niños pequeños
Y al llegar a casa vi las cartas y los recordé y pensé que me encantaría que ella las aceptara, pero al decírselo también le dije que no quería ofenderla porque es que con los seres humanos del espectro social, siendo como yo soy, tampoco sabes nunca bien cuándo, tampoco nunca sabes bien si cuando vas a querer mostrarte generosa, ellos lo van a malinterpretar. Ellos lo van a malinterpretar. Pero a Belén le gustaron mucho. Y ya te dije que ella es la persona que parece dentro del grupo. Y ya te dije que ella es la persona que parece que dentro del grupo está destinada a ser la reflexión general. Así que tanto Miguel como Lorena de 7 y 4 años, si lo he recordado bien, podrán encontrarse ahora con el camino y con Richard Bach y Antoine de Saint-Exupéry y algunos otros como ellos que dijeron esas cosas que siempre que te las encuentras te ayudan a comprender que el camino podrá ser duro, pero es camino porque es verdad y vida. Te deseo un buen día, querido profesor. Sous le soleil